A continuación, invitamos entonces para comenzar con las ponencias al profesor Yaniel Torres Medina, quien nos acompaña desde Canadá y dará inicio al evento con la conferencia titulada ¿Cómo cambiará la ergonomía con la llegada de la industria 4.0? El profesor Yaniel viene de la Escuela Superior de Tecnología de Montreal, Canadá, y es ingeniero industrial, magíster en ingeniería de riesgos y máster en ergonomía. También es miembro de la Asociación Canadiense de Ergonomía y actualmente es candidato a doctor por la Escuela Superior de Tecnología de Montreal en Canadá. Bienvenido, profesor Yaniel. Muy buenos días a todos los presentes acá. Es un gran honor para mí dar comienzo a este tercer seminario de ergonomía y seguridad de salud en el trabajo. No voy a tomarme tiempo en presentarme a mí mismo, más o menos habían ya hablado sobre un poco el perfil profesional mío. Solamente decirles que mi proyecto de doctorado es en conjunto con una compañía que en Canadá se dedica a hacer motores de aviones y trabajo mucho la parte que tiene que ver con fiabilidad humana y todos los aspectos relacionados con las tecnologías aplicadas a la manufactura de alguna manera. El nombre de la conferencia que les traigo hoy, básicamente una reflexión que quiero hacer con todos ustedes acerca de cómo el futuro del trabajo va a evolucionar de alguna manera con la introducción de un conjunto de nuevas tecnologías que, aunque quizás para algunos puedan ser nuevas y novedosas, son sin lugar a dudas el camino que se está mostrando en el mundo con respecto a la manufactura y a este tipo de nuevas tecnologías que se le ha dado en llamar Industria 4.0. ¿Por qué Industria 4.0? Eso lo vamos a comprender más adelante, pero está muy relacionada con lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial. Quizás de esa manera les suena un poco más familiar si conocemos lo que fue la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Y la reflexión va encaminada a analizar un poco cómo estas nuevas tecnologías van a cambiar la naturaleza misma del trabajo y al cambiar la naturaleza misma del trabajo, los profesionales que se dedican al estudio del trabajo van a tener que tomar en cuenta estas nuevas condiciones en las cuales el trabajo se realizará. Vamos a verlo con más detalle y con ejemplos de estas nuevas tecnologías que quizás algunos hayan oído hablar de alguna manera. La agenda de la presentación, en breve, la primera parte estaremos hablando de la evolución histórica y geográfica de la industria 4.0. Vamos a hablar dónde surgió, cómo surgió, cuál es la evolución y qué es lo que ha dado, de alguna manera, ha hecho que lleguemos a esta cuarta revolución industrial, desde el punto de vista, como le decía, histórico y geográfico. Vamos también a presentarle los principales conceptos que están relacionados con la industria 4.0 y las principales tecnologías que están asociadas a la industria 4.0. Antes de continuar, me gustaría hacer una breve pregunta. En el auditorio hoy se encuentran algunas personas o alguien ha oído hablar de alguna manera o ha leído algo rápido sobre la industria 4.0, nada más para tener una idea. O es algo relativamente novedoso en general. Solamente decirle que es algo relativamente novedoso, no solamente aquí en Colombia, sino que incluso en los países más desarrollados es algo que tiene una gran novedad. Sin embargo, vamos a ver que no estamos hablando del futuro, estamos hablando realmente de tecnologías que se están empleando ya, tecnologías que no son suficientemente maduras, pero que en la actualidad, y vamos a ver con algunos casos y ejemplos concretos, se están empleando. O sea, no estamos hablando de una visión futurista de ciencia ficción, sino de tecnologías que se están implantando ya de alguna manera y que poco a poco en el futuro se van a ir introduciendo también en otros países como Colombia y el resto de América Latina, digamos. Vamos a hablar también de la ergonomía y los paradigmas clásicos de la disciplina para entender un poco cómo estas nuevas tecnologías tienen el potencial de tener un impacto en estos paradigmas clásicos y esta manera clásica de hacer la ergonomía. Luego, en la segunda fase de la presentación, estaremos hablando de las tecnologías de soporte al desempeño humano. Básicamente vamos a hablar de 4 tecnologías, entre ellas realidad virtual, realidad aumentada, los exoesqueletos y también los robots colaborativos. Vamos a ver qué es y cómo esto se despliega de alguna manera en los puestos de trabajo.
vamos a hablar del incremento de las capacidades físicas y del incremento también o soporte a las capacidades cognitivas. Son básicamente los dos elementos que de mayor potencial de esta tecnología están asociados al incremento de tanto las capacidades físicas como cognitivas del humano. Y para terminar vamos a hacer una reflexión final sobre las posibles ventajas que estas tecnologías van a traer a los puestos de trabajo y sobre todo cuáles son los principales desafíos que estas tecnologías presuponen para todos aquellos que se relacionan con el mundo del trabajo y también, por supuesto, para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y particularmente del mundo de la ergonomía, ya que vamos a estar centrados en estos temas. Sin más preámbulo, paso a la presentación. Con respecto a la introducción, les hablaba anteriormente de la industria 4.0, que es considerada la cuarta revolución industrial, y algunos me imagino si hayan oído hablar de la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Y básicamente la primera revolución industrial está asociada, antes de continuar, todas las revoluciones industriales están asociadas a determinadas tecnologías que han marcado un cambio de paradigma, sobre todo en lo que es la producción y la manufactura. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la primera revolución industrial está fundamentalmente asociada a la máquina de vapor. Es la primera vez que los procesos productivos comienzan a utilizar la fuerza de la máquina. Quiere decir que el hombre se libera un poco de la limitación de sus capacidades físicas de ejercer fuerza y puede utilizar a partir de la máquina de vapor, puede emplear una fuerza mecánica para ponerla al servicio de la producción, lo que sin lugar a duda incrementa la producción. Todo esto fue a finales del siglo XVIII y surgió en Inglaterra. Hasta ahí espero me sigan. Esta es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial está muy asociada a la línea de montaje y la electrificación. O sea, vamos a un otro nivel en la manufactura en el cual la productividad del trabajo se incrementa grandemente y algunos deben conocer los esfuerzos y los avances realizados en la línea de montaje por Henry Ford en los Estados Unidos con la cadena de montaje. No es Henry Ford quien inventa la cadena de montaje, pero es sin lugar a duda el que la lleva a un nivel incluso más elevado, sobre todo a partir de la especialización del trabajo, lo que tiene sus elementos positivos y negativos, pero uno de los grandes elementos positivos es el gran incremento de la productividad del trabajo y es a partir de ese momento que podemos hablar de comienzo de la era de productos abordables del consumo de masa. Es a partir de ese momento que podemos hablar de una producción de masa, y si algunos han leído un poco o han visto, Henry Ford saca lo que le llaman el modelo T, que es como el modelo más vendido de auto en esa época, y eran prácticamente todos iguales, eran todos negros, eran todos similares, muy estandarizados, pero se producían a un costo relativamente abordable para la época y para el tipo de producto, gracias a la gran productividad que lograba sacar. Entonces la segunda revolución industrial está asociada realmente a la línea de montaje, mientras que la tercera revolución, estamos hablando ya de un proceso un poco más reciente, es a partir de los años 60 y está relacionada con el uso de la electrónica y la tecnología de la información. Básicamente estamos hablando de la robótica industrial. O sea, es a partir de la tercera revolución industrial que comenzamos a introducir robots industriales. Vamos a ver que un robot no es más que una maquinaria, de alguna manera, que se programa para realizar tareas específicas. Y los robots en general no salen de este marco de programación. Vamos a ver porque en la cuarta revolución industrial vamos a tener también robots, pero que están programados de una manera diferente, porque se le añade un poco la inteligencia artificial y son robots que son capaces de reprogramarse ellos mismos y de aprender de alguna manera. Y eso es lo que hace la diferencia, entre otras cosas, entre la tercera y la cuarta revolución industrial. En el caso de la cuarta revolución industrial, que es la que nos interesa hoy, y por eso es que se le llama Industria 4.0, es un juego de palabras básicamente. Recuerden que cuando hacemos referencia a los software, siempre hablamos de la versión 1.2, 2.3, 4.5, entonces hicieron como un juego de palabras, dijeron, bueno, revolución industrial, y le llamamos Industria 4.0, y es un término que fue acuñado por los alemanes en el 2011. Lo vamos a ver con posterioridad, y básicamente constituye la asociación entre el mundo de la producción y las redes de conectividad incluidas en el Internet de los objetos que hacen de la industria 4.0 una realidad. Después vamos a ver qué cosa es la Internet de los objetos, pero grosso modo es la conectividad de un conjunto de elementos en la producción.
Desde el punto de vista geográfico, cuando hablamos de revolución 4.0, industria 4.0, todo esto surge, o la idea misma de este paradigma y concepto surge en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Lo vamos a ver posteriormente. Realmente Alemania, a pesar de que ha perdido las dos guerras mundiales, es un país muy poderoso desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista de automatización y procesos de producción. Vamos a ver que tienen compañías manufactureras extremadamente importantes, como entre otras el grupo que manufactura autos más grande del mundo, que es el grupo VW o Volkswagen, que ala muchísima tecnología, todo lo que es la industria de la manufactura de autos. Entonces, el concepto mismo surge en Alemania en el año 2011, pero siguen atrás otros países como Estados Unidos en el 2014. El mismo concepto le llaman Industrial Internet Consortium, le llaman Internet Industrial. Después le sigue más o menos China en el 2015 con lo que se le hace llamar Internet Plus, o sea, le han llamado de otra manera para acuñar un sello un poco más particular, y Canadá en el 2018, un poco más reciente, lanza lo que es Next Generation Manufacturing, que realmente corresponde al equivalente de la industria 4.0. Pero en realidad el término que se conoce a escala global es el que acuñaron los alemanes en el año 2011. Los otros términos son más bien las estrategias de cada país para desarrollar estas tecnologías en la industria. Como les decía, en la actualidad el término industria 4.0 ha tomado una amplitud global y van a ver cada vez más el 4.0 puesto en otros términos fuera de la industria. Van a ver, por ejemplo, educación 4.0, salud 4.0. Ese 4.0 que indica es la aplicación de estas tecnologías más o menos que vamos a ver hoy, pero al sector de la salud o al sector de la educación. Es como algo que viene y que se está haciendo en este momento. Como les decía, ¿por qué Alemania? Bueno, Alemania es un gran país industrial, y aquí abajo le pongo una serie de compañías que algunos conocen como Volkswagen, BMW, Bayer. Todas estas compañías producen, y para mantener una competitividad a escala global necesitan la introducción constante de nuevas tecnologías. Y es a partir de esta necesidad que en Alemania compañías como Siemens, si alguien ha trabajado aquí en la producción, sabe que Siemens es una de las compañías de automatización industrial más poderosas y más importantes del mundo. No producen equipos electrodomésticos, por tanto no vamos a ver refrigeradores Siemens, pero ellos producen productos o tecnologías para producir equipos electrodomésticos, y lo vamos a ver sobre todo en la fábrica. Algunos no sé si conocen SAP. SAP es un software que gestiona diferentes aspectos de la gestión de una organización, como el aspecto contable, recursos humanos. Bosch, algunos lo conocen, me imagino también, producen equipos como taladro y ese tipo de cosas, pero además producen equipos para la manufactura. Y KUKA es el equivalente de ABB. Vamos a ver un ejemplo, producen roboces. Vamos a ver un ejemplo después de roboces colaborativos. Quiere decir que ellos están muy bien situados para desarrollar todas estas nuevas tecnologías y después de alguna manera vendérselas al mundo o transferirlas al mundo. El concepto de industria 4.0, si lo vamos a definir propiamente dicho de una manera más formal, sería algo así como un nuevo paradigma tecnológico, y eso es importante que lo lleven presente, está asociado como cuarta revolución industrial, incluye el uso de tecnologías de fabricar datos que vienen de la producción. Esto es lo que le han dado en llamar cloud computing. Cuando tenemos Google Drive, Dropbox, todo esto que tenemos guardado en la nube, lo que le llaman la nube, básicamente la idea aquí es que las fábricas van a tener todo esto guardado en un sistema que lo va a gestionar de manera automatizada a partir de inteligencia artificial, y van a tomar decisiones de manera automática. Esto es conceptualmente lo que se le llama un sistema ciberfísico. ¿Por qué ciberfísico? Es porque físico representa los objetos, las maquinarias, incluso las personas que van a estar conectadas a un sistema que está en la nube, que es cibernético. Por eso se llama ciberfísico. Quiere decir que el mundo real va a tener una representación en el mundo virtual a partir de los datos que van a estar cargados en la nube, de alguna manera. Cuando se habla de industria 4.0, estamos hablando del paradigma o la forma de ver todas estas tecnologías, pero en la práctica, la forma que toma la industria 4.0 es lo que se le hacen llamar la fábrica inteligente. En inglés sería Smart Factory, y es
en síntesis, la aplicación de esta tecnología a la fábrica. Y como les decía, hay tres grandes tecnologías, y aquí es donde está la esencia de la industria 4.0. Hay tres grandes tecnologías que están a la base de este nuevo cambio de paradigma. En primer lugar, el Internet de los objetos. Y el Internet de los objetos no es más que el sistema en el que los objetos físicos se integran en la red, lo que les permite comunicar información y así participar activamente en los procesos de fabricación. Lo que les decía de todos estos elementos que van a estar interconectados enviando datos. Cómo la cantidad de datos va a ser gigantesca, porque vamos a tener montones de elementos que van a estar conectados, un grupo de elementos que van a estar conectados enviando datos. Entonces vamos a hablar de lo que se hacen llamar megadatos. Megadatos quiere decir millones de datos. Vamos a tener información en tiempo real del estado de cualquier maquinaria o de cualquier proceso y vamos a generar una gran cantidad de datos que no se pueden tratar de manera clásica con los sistemas estadísticos y de análisis clásicos, y es por ello que vamos a tener que utilizar para tratar estos volúmenes de información lo que se le hacen llamar la inteligencia artificial, que representa el conjunto de algoritmos de toma de decisión de manera autónoma a partir de megadatos. Quiere decir que vamos a tener la computadora que de manera autónoma va a tomar información a partir de los datos que los diferentes elementos que están conectados en la industria le van a enviar. Hasta aquí, no sé si me siguen un poco con respecto a estas tecnologías, cómo es que se integran en la industria. Ahora vamos, hasta aquí es la parte tecnológica de lo que es la revolución 4.0. Vamos a ver ahora cuál es la relación con la ergonomía, cuál es la relevancia de todos estos temas en relación con la ergonomía y la seguridad de salud del trabajo de alguna manera también. El Congreso de la Asociación Internacional de Ergonomía del año 2021 va a ser en la muy bella ciudad de Vancouver, en Canadá, casualmente, mucho más lejos de donde yo vengo, en Montreal, realmente es la costa oeste, bien lejos. Y el tema del Congreso, para que tengan una idea, sería Human Factors and Ergonomics in a Connected World. O sea, la ergonomía y los factores humanos en un mundo conectado. La versión en francés o la traducción es un poco más simplificada y sería como la ergonomía 4.0. Eso es para que tengan una idea de cómo ya se está previendo en el 2021 una serie de debates, de análisis y reflexión sobre el impacto de todas estas tecnologías en el trabajo y en la ergonomía. La buena noticia es que nosotros hoy en el 2019 ya estamos hablando de este tipo de cosas para tener una idea. Va a ser el tema del Congreso y es para indicarle un poco la relevancia de este tema. No me voy a tardar con respecto al concepto de ergonomía, ya muchos lo deben conocer de alguna manera. Ergonomía, de una manera sintética, es el diseño centrado en el humano y es la profesión o la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y el sistema con el objetivo de optimizar el sistema de alguna manera, y eso es importante que lo lleven presente. El enfoque clásico de la ergonomía, ¿cuál es? En esencia, el enfoque clásico de la ergonomía se centra en el estudio de los límites a las capacidades humanas, tanto físicas como cognitivas, para de esta manera diseñar el sistema de trabajo que sea adaptado, o sea, adaptar la tarea al ser humano, o sea, diseñar el sistema de trabajo adaptado a las limitaciones físicas y cognitivas del humano. Ese es un poco, en esencia, el paradigma clásico. Es mucho más grande que eso, pero lo pudiéramos ver desde el punto de vista sintético de esta manera. Pero vamos a ver que un grupo de tecnologías van a impactar esta forma de ver el ser humano en el trabajo a causa, como le decía, del despliegue de una serie de capacidades, tanto físicas como cognitivas, en el humano. Los principales elementos del diseño, esto no son todos, diseño centrado en el humano, son, por ejemplo, las dimensiones humanas. Hay variaciones en dimensiones corporales que se toman en cuenta en el diseño de los espacios de trabajo. Aquellos que han dado ergonomía conocen un poco lo que es la antropometría y lo que son la variabilidad humana. O sea, hoy mismo en este auditorio nos encontramos un grupo de personas, pero no todos tenemos las mismas estaturas, no todos tenemos el mismo peso, no todos tenemos las mismas dimensiones corporales. Y si queremos diseñar para la mayor parte de las personas que están aquí, debemos tomar en cuenta esa variación humana. Pasa lo mismo con los límites de fuerza. O sea, no todos tenemos las mismas capacidades de ejercer fuerza y estas varían de un individuo a otro, pero en general podemos decir que existen límites relativamente pequeños. O sea, comparado con la maquinaria, los humanos no pueden desplegar grandes fuerzas hasta ahora. Vamos a ver por qué hasta ahora. Existen también límites de movimiento y existen también límites en cuanto al procesamiento de información. Realmente el cerebro,
como una gran computadora, tiene gran capacidad de cómputo y de procesamiento, pero es una capacidad limitada. Desgraciadamente, a diferencia de las computadoras, que le podemos añadir una memoria RAM, que le podemos añadir un disco duro más grande y podemos incrementar sus capacidades, no hemos llegado todavía a ese nivel en el ser humano para aumentar ese tipo de capacidad en cuanto a procesamiento de información. Ahora yo hago una pregunta y es aquí la clave un poco de la conferencia de hoy. ¿Qué tal si pudiéramos romper algunos de estos límites y aumentar las capacidades humanas? ¿Qué cambiaría? Es una pregunta que es la línea fundamental de la reflexión que les hago hoy. Si tenemos en cuenta que el paradigma clásico de la ergonomía es estudiar las limitaciones físicas y cognitivas del humano y diseñar basado en estas limitaciones, ¿qué pasaría si entonces nos encontráramos con la realidad o con la posibilidad de en vez de estudiar esos límites, de poder incrementarlos utilizando un grupo de tecnología? Y es ahí donde está el kit de la cosa y donde están el impacto más grande en cuanto al desarrollo del trabajo. Antes de pasar a presentarles un grupo de tecnologías que pueden incrementar tanto las capacidades físicas como cognitivas del humano y cómo estas tecnologías impactarán el medio de trabajo, le voy a hacer una breve referencia a la mitología griega. A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la mitología griega, la mitología romana, que en gran medida se basa en la mitología griega y la mitología egipcia también. Algunos quizás hayan oído hablar de Dédalo e Ícaro, que es una de los cuentos mitológicos griegos. Para escapar del laberinto del Minotauro, Dédalo, ingeniero, arquitecto y padre de Ícaro, construyó alas artificiales a partir de plumas de aves pegadas con cera. Consiguieron escapar, pero la historia terminó de manera trágica cuando, sin escuchar los consejos de su padre, Ícaro se acercó demasiado al sol y la cera se derritió. Es un triste recordatorio de la complejidad de tener éxito en este tipo de hazañas y de los peligros de empujar cada vez más lejos los límites de la exploración y el conocimiento. Lo que quiero transmitirle con esta breve referencia a la mitología griega es que los humanos siempre han deseado sobrepasar los límites que la naturaleza les ha impuesto. Y el ejemplo de volar ha sido algo que ha obsesionado de alguna manera a la humanidad. El hombre siempre ha querido un poco imitar las aves y poder volar, y decía, bueno, ¿por qué no podemos volar? Y es que tiene limitaciones morfológicas, la forma en que estamos creadas no nos permite hacerlo, pero incluso en la mitología griega ya se hace referencia a este tipo de hazaña o de propósito en el ser humano. Quiere decir que no es nuevo el tema de querer aumentar las capacidades físicas y cognitivas del humano. Y como les decía anteriormente, existe un grupo de tecnologías asociadas a la industria 4.0 que por primera vez de alguna manera brindan el potencial de expandir las capacidades tanto físicas como cognitivas. Ahora vamos a pasar directamente a lo que es la ergonomía en contexto 4.0. O sea, partimos de lo general a lo particular, empezamos explicando qué cosa era la industria 4.0, cómo estaba marcada por un grupo de tecnología. Después hablamos de lo que es la ergonomía y el paradigma clásico que diseña básicamente teniendo en cuenta las limitaciones físicas y cognitivas. Y después vimos cómo, en esencia, y lo vamos a ver ahora también con más profundidad, hay un grupo de tecnologías que pueden impactar este paradigma clásico de la ergonomía. ¿Cuáles son estas 4 tecnologías? Como les decía anteriormente, y la vamos a ver de manera muy rápida. Lo que voy a hacer después, que les voy a poner ejemplos concretos para que puedan aterrizar un poco con la realidad. Una de las grandes tecnologías son los exoesqueletos, y además, como les decía inicialmente, son tecnologías que ya existen y que se están empleando. No son tecnologías que vienen, no son tecnologías que se están diseñando para un futuro, son tecnologías que están ya en la práctica, aunque por supuesto todo esto lleva un periodo de prueba, un periodo todo esto va a conllevar un periodo de ensayo para poder acoger estas nuevas tecnologías, porque al ser tan nuevas no se sabe cómo van a funcionar. Los exoesqueletos son estructuras de soporte externas de manera artificial que se emplean mayormente en contextos de trabajo o de rehabilitación y que pueden ser pasivos o activos. Las dos principales aplicaciones de los exoesqueletos, una primero y la que más nos interesa a nosotros, es en contexto de trabajo,
Vamos a ver algunos ejemplos, pero también hay aplicaciones en el contexto de la rehabilitación. Para las personas que tienen problemas de movilidad, de alguna manera van a poder utilizar exoesqueletos para moverse. Y no sé si recuerdan en el año, hace 2 mundiales atrás de fútbol, que el primer golpe a la pelota se la dio una persona que estaba como con limitación funcional en cuanto a la movilidad, y con un exoesqueleto fue capaz de golpear el balón. No sé si recuerdan eso. Esa es una de las aplicaciones, aunque hoy la que nos interesa realmente es la asociada al trabajo. Existen también los robots colaborativos. Vamos a ver que son robots de nuevo tipo, pero son robots, se llaman colaborativos porque van a interactuar directamente con el humano en el espacio de trabajo. Esto es una cosa relativamente nueva, porque el paradigma clásico de los robots es una máquina que tú tienes encerrada, incluso le pones una limitación de acceso por los problemas de seguridad. Pero en la actualidad no, van a ser robots que van a trabajar con el humano y van a compartir el espacio de trabajo. Está todo el tema de la realidad virtual, que incluso hasta donde sé, aquí se han desarrollado cosas con respecto a la formación y este tipo de aplicaciones de la realidad virtual. Sería una experiencia interactiva que tiene lugar dentro de una realidad generada por ordenador, que puede ser similar o completamente diferente al mundo real. Cuando hablamos de completamente al mundo real, para aquellos que les gustan jugar PlayStation, la PlayStation 4 viene con una gafa, bueno, se compran aparte, valen relativamente caras, pero viene con una gafa de realidad virtual en la cual tú puedes jugar diversos juegos completamente en ambientes inmersivos 3D. Aquí estamos hablando entonces de una realidad generada por ordenador que es completamente diferente al mundo real, es ficticia. Pero sí, esto mismo lo empleamos, por ejemplo, para formar trabajadores en determinados aspectos de su trabajo. Entonces lo que estamos haciendo es imitando un poco la realidad para la formación. Y por último, hablarles de la realidad aumentada, que es básicamente un poco un mix de la realidad virtual y sobrepuesta al mundo real. En este caso estamos hablando de una experiencia que es interactiva en un entorno del mundo real, donde los objetos reales son enriquecidos con información. Lo vamos a ver después con más detalle. Con respecto a los exoesqueletos, y para todos aquellos que se ocupan de la ergonomía física y del tema de desorden musculoesquelético, yo sé que el profesor Jordan es uno de los grandes especialistas en temas de desorden musculoesquelético, incluso a nivel mundial. Los exoesqueletos brindan una gran oportunidad en el tema de reducción de riesgo de desorden musculoesquelético. ¿Por qué? Bueno, la importancia de los desórdenes musculoesqueléticos es que las estadísticas son bastante fehacientes con respecto a la importancia y la prevalencia de estas lesiones. En los Estados Unidos, aquí la Oficina Estadística de Laborales informa que en 2015 los desórdenes musculoesqueléticos representaron el 31% de todas las lesiones reportadas. O sea, estamos hablando de 31% de lesiones reportadas y un promedio de 12 días laborables por incidente. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, la tendencia actual de la automatización en el sector industrial y en otros sectores, a pesar de esto, los trabajadores siguen expuestos a cargas de trabajo físicamente pesadas, relacionadas con la manipulación de cargas, un 32%, los movimientos repetitivos, 61%, y las posturas restrictivas. O sea, se ha trabajado mucho el tema de los desórdenes musculoesqueléticos, se ha tratado con la ergonomía, con el diseño de puestos de trabajo, de resolver, de tratar de mejorar la situación, pero las estadísticas siguen diciendo que la problemática existe y está muy relacionada, entre otras cosas, con la intensificación del trabajo. Quiere decir que a pesar de que se hacen intervenciones, el trabajo se intensifica y el riesgo permanece. Los exoesqueletos particularmente tienen un gran potencial en el incremento del desempeño humano desde el punto de vista físico y en la reducción de los desórdenes musculoesqueléticos. Vamos a ver cómo los exoesqueletos pueden ayudar a los trabajadores a reducir los riesgos de desórdenes musculoesqueléticos. Esto que les presento aquí son exoesqueletos desarrollados por una compañía norteamericana, un startup en California que se llama ExoBionics, es el nombre de la compañía aquí, ven el logo pequeño, y ellos desarrollaron varios exoesqueletos, pero les traigo este que se llama ExoVest, y es un exoesqueleto de la parte superior del cuerpo que eleva y apoya los brazos de un trabajador para ayudarlo en las tareas que demandan la elevación por encima de la altura de hombros. Para aquellos que conocen la ergonomía y que conocen cómo funciona el cuerpo humano, incluso aquellos que no tanto, si recuerdan alguna vez cuando han trabajado
pintando, digamos, el techo de la casa o cambiando algo en el techo, van a recordar sin lugar a duda lo fácil que comienza a haber dolor en el hombro al cabo de 2-3 minutos. El hombro es una articulación que cuando sobrepasas los límites enseguida te va a decir y te va a doler. Y eso es una de las problemáticas que tenían aquí en la industria automotriz, en este caso Ford. Y Ford se unió con la compañía Exobionics para hacer unas pruebas pilotos en Estados Unidos. Las pruebas pilotos inicialmente fueron con un grupo reducido de exoesqueletos, pero la aceptación y la parte de usabilidad fue bastante bien y siguieron introduciendo estos exoesqueletos en sus plantas, al menos en algunas tareas que demandan el uso de los brazos por encima de la altura de los hombros. Esto es un ejemplo de cómo este tipo de tecnología pueden ayudar. Este tipo de exoesqueleto es lo que se hacen llamar exoesqueleto pasivo. Quiere decir que básicamente es un exoesqueleto que te ayuda a apoyar los brazos en determinadas posiciones. No genera fuerza. Este exoesqueleto, hay otro grupo de exoesqueletos que sí son capaces de ayudarte a generar más fuerza de la que tú normalmente puedes realizar. Es importante hacer la distinción entre estos dos tipos de exoesqueletos y aquí vemos una aplicación práctica real de los exoesqueletos en la industria y quizás en Colombia en algún momento, y quizás ya creo, Jordán me había comentado, hay algún grupo de empresas que están interesadas y están de alguna manera adquiriendo estas tecnologías para determinadas tareas. No es una adquisición de masas y como vamos a ver después en las reflexiones finales, no se prevé que este tipo de tecnología se adopten de manera masiva, pero sí al menos en aquellas tareas que pueden beneficiarse en gran medida, como es el caso de esta tarea que vemos aquí. Es un trabajador que está realizando una actividad que demanda el uso de los brazos a una determinada altura y en este caso este tipo de exoesqueleto puede ser de gran ventaja y puede sin lugar a dudas disminuir la carga postural y biomecánica de las estructuras del hombro y de esta manera disminuir los riesgos de desórdenes musculoesqueléticos y hacerlo de una manera durable, por así decirlo. Aquí vemos otros ejemplos, quizás este lo hayan visto ya. Es de una compañía alemana que se llama The Chairless Chair. En inglés la traducción sería como la silla sin silla o algo así. Y es como un exoesqueleto de las extremidades inferiores que el trabajador lo puede emplear como apoyo para el trabajo de pie. O sea, sobre todo para contrarrestar los elementos relacionados con la fatiga. Si alguien aquí ha trabajado de pie durante largas horas, sabe que después de 3, 4, 5 horas es bastante fatigante para las piernas y en ocasiones para la espalda baja, en dependencia de la persona, pero en general es una forma bastante práctica, sobre todo para los trabajos que necesitan moverse de un lugar a otro, en vez de tener que arrastrar la silla de un lugar a otro. Podemos utilizar este tipo de exoesqueleto como una solución bastante ventajosa sin disminuir la productividad de alguna manera. Y este exoesqueleto es un exoesqueleto pero que está bien relacionado con lo que es la parte de la columna o la espalda baja, como se le llama, que es uno de los principales riesgos que existen cuando manipulamos objetos pesados. Para las personas que trabajan en almacenes y se dedican a este tipo de actividades, están a riesgo de lesiones en la espalda y fundamentalmente en la parte baja de la columna. Este tipo de exoesqueleto le da un soporte y les ayuda. Hay que hacer una diferencia de lo que es un exoesqueleto con respecto a la faja lumbar, creo que se le llama, porque los estudios con respecto a la faja que se emplea hace muchísimo tiempo no son muy claros y no hay evidencia de que esto disminuya el riesgo. Pero aquí sí estamos hablando de una estructura que le da soporte real a la espalda baja y le permite al trabajador realizar el trabajo con un menor riesgo. Aunque todo esto, como les decía, son nuevas tecnologías que queda por analizar y precisar hasta qué punto esto puede impactar y disminuir realmente el riesgo y en qué cuantía lo hace. Porque hay también una problemática con estas tecnologías, es que cuando tú le brindas al trabajador estas tecnologías, los trabajadores se sienten más seguros y toman actitudes más riesgosas. Ese es un tipo de desafío que tendrá que verse con estas tecnologías, porque no estamos hablando de crear un Iron Man. No sé si alguien ha visto los filmes de Marvels en los cuales hay como un exoesqueleto. De alguna manera es un exoesqueleto lo que usa
el personaje de Iron Man, y este exoesqueleto lo hace hacer cosas increíbles, incluso puede volar. No estamos hablando todavía, digo todavía porque en un futuro, quién sabe, de ese tipo de exoesqueletos, y estos exoesqueletos son realmente limitados en su potencial, y hay que, con el tiempo, uno de los grandes desafíos es entender en cuán medida estas tecnologías van a ayudar realmente al trabajador. Hasta aquí los exoesqueletos. Les hablaré de manera rápida de los robots colaborativos, y le pondré un pequeño videito para que vean de qué estamos hablando después. A la izquierda tenemos un robot clásico. Levanten la mano los que han trabajado en la industria y han visto un robot clásico en algún lugar. Wow, bastante. Entonces, los robots clásicos, y me corrigen si tengo la razón o no, básicamente siguen una estructura similar a esta que hay aquí. Es un robot que está encerrado en lo que se llama una célula robotizada y está protegido con una rejilla y con dispositivos de seguridad y aislado del trabajador. Esa es la manera clásica de ver los robots. ¿Por qué? Porque los robots están programados para hacer tareas fijas y ellos siempre hacen eso sin importar que haya alguien o no, no van a parar, y si estás ahí te van a dar un golpe, porque ellos están programados de una manera lineal y fija. Su programación es lo que le dijeron que tenía que hacer y él siempre va a hacer esa tarea. Pero los robots colaborativos, como ven aquí, estamos hablando completamente de otra cosa. Estamos hablando de una operaria o una trabajadora que tiene un robot de la marca KUKA, si recuerdan, en la compañía alemana que hace robots, una de las dos grandes compañías, de las principales compañías que hacen robots en el mundo, y ellos están desarrollando lo que le llaman robots colaborativos. Quiere decir que son robots que trabajan en el espacio de trabajo del empleado y que comparten la tarea con él mismo. Un robot colaborativo que vemos aquí está interactuando con el trabajador y compartiendo el espacio de trabajo y las tareas. Como vemos, es un cambio radical de paradigma, entre otras cosas, porque este robot va a estar programado con inteligencia artificial, y quiere decir que este robot va a ser capaz de comprender de manera más realista la interacción con el humano y de detenerse cuando hay alguna proximidad con el humano. Y otra de las cosas es que en general estos robots realizan tareas que llevan menos exigencia desde el punto de vista de la fuerza. Quiere decir que mientras este robot es un robot que hace tareas bien pesadas y bien fuertes y necesita movimientos bruscos, esto es un robot que digamos sustituye parcialmente algunas tareas de precisión que realiza el humano, y lo vamos a ver con un pequeño videíto que tenemos acá. Que hacen tareas que son más bien de precisión y no de fuerza, y cómo comparten el espacio de trabajo y se integran como si fuera otro trabajador, básicamente la idea. Por eso le llaman robot colaborativo, lo que brinda una gran flexibilidad a la industria, porque permite desplazar el robot según la necesidad y reprogramarlo según las tareas que se necesiten. En este caso hablaremos rápido de la realidad virtual, y es una de las tecnologías que también tiene un gran impacto en el humano. El desarrollo de ambientes virtuales en los que el humano puede interactuar en un entorno seguro es uno de los grandes potenciales de estas tecnologías. En esta imagen vemos un trabajador que se está formando o practicando con una pala mecánica, y por supuesto que si uno nunca ha trabajado en una pala mecánica y ha dado solamente la parte teórica de la formación, entrar directamente a trabajar en una pala mecánica sin tener la experiencia puede crear riesgos para el trabajador y para el entorno en el cual se encuentra la pala mecánica. Hay una forma, de alguna manera, de resolver esta problemática, es de poner al trabajador
a realizar la práctica en un entorno virtual. Quiere decir que es un entorno que no existe en la realidad, por lo tanto es un entorno seguro. O sea, tiene un gran potencial en la formación de trabajadores cuando los riesgos en contexto real son elevados. No solamente en este caso, hay otros casos como por ejemplo cuando la formación conlleva el empleo de maquinarias que valen realmente muy caras. Un ejemplo es el caso de la manufactura de motores de aviones. Ponerse a practicar en la escuela con un motor de avión cuesta bien caro, porque un motor de avión puede costar millones de dólares. Entonces una de las formas y hay muchos modelos de motores de avión, entonces uno no puede poner 20, 30 modelos de motores de avión para que el trabajador que los ensambla practique con todos ellos, porque si no costaría millones de dólares. Pero sí se puede hacer ambientes virtuales en los cuales el trabajador puede interactuar con todos los modelos existentes de motores de avión y hacerlo de alguna manera menos costosa y más económica. Y esta es otra de las aplicaciones de la realidad virtual que podemos ver aquí. Y les traigo también un pequeño videito que fue realizado. Es una aplicación de la realidad virtual para la extinción de incendios, pero usando realidad virtual en vez de una simulación real, como se hace de manera clásica, y fue desarrollado en Quebec, en la provincia de donde vengo, por una compañía en la cual trabajé por casi 4 años y desarrollaron esta tecnología. En fait, avec la réalité virtuelle, Sentinel se tourne vers l'innovation en matière de prévention des accidents du travail. Avec l'expérience immersive comme la réalité virtuelle 3D, ça permet à l'apprenant de vraiment mieux intégrer la matière acquise pour pouvoir mieux agir lorsqu'une situation réelle va se produire. En plus, ça nous permet de faire le tout dans un environnement sécuritaire, sans aucun risque de blesser aucun travailleur, avec un grand respect de l'environnement et avec une fraction du coût que pourraient représenter les mises en situation réelles. Quand on regarde ça, la réalité virtuelle a tout à gagner et on est certain que ça sera un allié pour Sentinel afin de réduire les accidents et rendre les milieux de travail plus sécuritaires. Básicamente es una pequeña aplicación. Habíamos visto en la imagen cómo puede servir para la formación de los trabajadores. En este caso es un curso que nosotros tenemos, bueno, o teníamos porque no trabajo más en esta compañía. Es un curso de formación de prevención de incendios para las personas puedan manipular el extintor. De manera clásica, ¿cómo se hacía esto? Es que tú hacías un pequeño incendio real, ibas ahí, ponías a las personas a trabajar, pero siempre esto lleva un riesgo y lleva un costo asociado. Y desarrollaron una pequeña aplicación para hacer las prácticas de manera virtual. Entonces vemos que es económicamente más interesante, pero también expone mucho menos a los trabajadores y al entorno a la realidad de un fuego como tal. Es un tipo de aplicación que se puede desarrollar. Después de la realidad virtual está lo que se conoce como la realidad aumentada, y la realidad aumentada va encaminado sobre todo a poner información sobre el mundo real en manos de los trabajadores para que puedan hacer las cosas de manera más simplificada. Básicamente, el modelo clásico de instrucciones de trabajo es que el trabajador va a mirar en una computadora una serie de pasos que debe seguir y lo va a ejecutar en su puesto de trabajo. Aquí estamos hablando que estos pasos y esta información va a ser proyectada de manera virtual sobre los objetos en la realidad, pasando, por supuesto, por lo que le llaman gafas inteligentes. Hasta donde yo conozco hay 2 compañías principalmente que desarrollan las gafas inteligentes. Una es Dacry y la otra es Microsoft con los HoloLens. Están ya en el desarrollo de HoloLens 2 y básicamente cómo funciona esto es que son como unas gafas inteligentes que proyectan información sobre el mundo real, porque entre otras cosas tienen un sensor que es capaz de detectar lo que está pasando y proyectarte información. En vez de en la pantalla de la computadora, la información la vas a tener directamente contigo, sobre como una sobreposición al mundo real. Es la idea básica. Lo vamos a ver con un pequeño videito también para que tengan una idea. Por eso le trato de hacerle la presentación lo más dinámica posible, porque si no han visto estas tecnologías, quizás puede costar un poco de trabajo entenderla, pero con un videito se entiende bien. Y aquí vamos a presentarles los HoloLens, cómo pudieran ayudar en el contexto de trabajo.
Work today is more complicated than ever. The old ways of training cannot get new employees up to speed as fast as the experienced people are retiring. We need a better way forward. Introducing Dynamics 365 guides. Simple step-by-step instructions are easily written on a PC, and then holographic parts and icons are simply picked up and placed on the machine where the work is happening. From day one, employees are often expected to get work done, but the complexity can be overwhelming. Now, employees can learn by doing. This is a tool that works with existing processes, allowing a manager to get the right guides to their people. The instructions move with the employees, pointing them to the tools and parts they need, showing them exactly where they need to apply them. Employees get up to speed faster, with fewer errors and more confidence. A simple glance moves them through the instructions, meaning their hands are free to do the work. Puede traer, porque realmente es una tecnología nueva y ellos, bueno, es un video publicitario, pero tienen una idea de cómo trabaja la tecnología. Todo lo que ustedes ven que se mueve así en el aire, la persona lo está viendo en las gafas inteligentes. O sea, por eso ellos miran lo que están haciendo. Work today is more complicated than ever. A proyectar lo que ellos necesitan. The old ways of training cannot get new employees up to speed as fast as the experienced people are retiring. Pero a la vez hay muchas cuestiones que quedan abiertas por resolver. Microsoft, we need a better way forward. Donde habla muy bien de esta tecnología y lo da como Introducing Dynamics 365 que llega guides. el primer día y está un poco abrumada por todo lo que tiene que hacer, y la solución mágica a esta realidad que tiene ella, a esta complejidad del ensamblaje o la reparación de un motor que vemos ahí, la solución es las gafas inteligentes basadas en la realidad aumentada. No es la única forma de hacer realidad aumentada. La realidad aumentada también. ¿Hay quien ha jugado aquí Pokémon? Jugaron Pokémon cuando había, no sé si recuerdan, que estaba la gente que se movía con el teléfono buscando los Pokémones y toda esa historia. Eso es realidad aumentada, básicamente. Pero realidad aumentada utilizando una tableta o utilizando un teléfono. Quiere decir que tú ponías la cámara y hacías como un screening o buscabas y encontrabas Pokémones que no estaban en el mundo real, pero que en la sobreposición del mundo virtual con el real podías encontrar el Pokémon. La idea de la realidad aumentada en el trabajo es lo mismo, lo que vas a encontrar información relacionada más bien con el trabajo. Esto es otro ejemplo de realidad aumentada, pero que no tiene las gafas inteligentes. Es un sistema desarrollado en Europa, es un proyector de alta luminosidad, y aquí vemos cómo las instrucciones de trabajo son proyectadas a partir de usando luz. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tenemos un trabajador que tiene que apretar una serie de tuercas que están aquí, o de tornillos, y el orden en el procedimiento lo va indicando este sistema a partir de ir iluminando cada elemento que está en la etapa. Aquí tengo algunos estudiantes de mi curso de error humano, y tomen nota porque este tipo de tecnología es el tipo de tecnología que tiene un gran impacto en la reducción de los errores en la manufactura, porque de alguna manera vas guiando al trabajador en lo que está haciendo, y no solo eso, el sistema en general, como vamos a ver después en un gráfico, el sistema es capaz de verificar si el trabajador ha hecho correctamente lo que tiene que hacer e indicarle si puede seguir al otro tornillo o no. En este ejemplo, el sistema verifica si él apretó bien el tornillo y le ilumina el próximo tornillo que viene en la secuencia. La secuencia es como la instrucción de trabajo que está ya programada, y eso disminuye la carga cognitiva porque el trabajador no tiene que estar yendo a la computadora, estar mirando, acordarse de qué tornillo tiene que hacer, de qué fuerza tiene que apretar en el tornillo. El sistema automáticamente se lo va indicando, y por eso disminuye en gran medida la probabilidad del error de alguna manera. Es una tecnología que tiene mucho impacto en esta parte del error humano, entre otras cosas porque es una tecnología que incrementa las capacidades cognitivas del ser humano, y como habíamos visto en el curso, para los que están aquí, el error humano está muy relacionado con más bien con la ergonomía cognitiva y menos con la ergonomía física. De ahí el potencial de esta tecnología de reducir el error humano. Hasta aquí hablamos de la industria 4.0, hablamos de la ergonomía, le mostramos 4 tecnologías
que están asociadas a la industria 4.0 y como ustedes han podido hasta ahora ver, se dan cuenta que estas tecnologías tienen un gran impacto en cómo el trabajo se va a realizar en el futuro y cómo el ser humano va a contar con una serie de elementos tecnológicos que lo van a ayudar a incrementar sus capacidades físicas y cognitivas. Una vez más, los exoesqueletos fundamentalmente y los robots colaborativos en todo lo que es la parte física y la realidad virtual y la realidad aumentada en lo que es la parte cognitiva. Lo que le presento aquí no es un estudio exhaustivo. Pueden existir otro grupo de tecnologías, pero yo les presento aquellas que tienen el mayor impacto en este sentido. La reflexión final va encaminada, aquí le muestro un poco el puesto de trabajo del futuro, de alguna manera. Estamos hablando de un puesto de trabajo que va a ser diseñado realmente a la medida del trabajador. Cuando hablamos de la economía trata de diseñar para incluir grupos de trabajadores, pero el futuro nos está llevando a hacer puestos de trabajo que van a ser dinámicos, quiere decir que se van a adaptar al trabajador que está ahí en ese momento. Y esto es como lo ideal, porque realmente si logramos esto, logramos que la adaptación entre el puesto de trabajo y el trabajador sea óptima. No tendríamos que hablar de percentiles o cosas así. Un ejemplo relacionado con la antropometría, que lo van a entender un poco más fácil. Aquí tenemos un trabajador que está, lo que él está haciendo ahí, esto es el ala de un avión, y es un ala de avión de compuesto de carbono, de fibra de carbón, y él lo que está poniendo son unas pequeñas placas de carbón que las está insertando encima del ala para hacer el ensamblaje del ala completo. Y quiero empezar con el elemento 4. El ala tiene una geometría que es realmente irregular y está montada en una mesa de trabajo, pero esa mesa de trabajo, la altura, digamos, del puesto de trabajo, que sería el ala, porque este trabajador se va desplazando en torno al ala, varía. O sea, si este trabajador que está aquí está a una altura, ¿ustedes creen que es una altura buena o mala? Es una altura buena realmente, pero si este mismo trabajador se desplaza a esta zona para querer trabajar aquí, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ya, entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer para resolver ese problema? O subimos al trabajador o bajamos la mesa. ¿Van entendiendo por ahí? Entonces, esta mesa de trabajo que tenemos aquí, realmente, que es el punto número 4, tiene cilindros hidráulicos de ajuste de altura. Pero no es que el trabajador va a ajustar la altura, es que esa mesa va a estar conectada. Recuerden la conectividad de los objetos que le hablaba. Esa mesa va a estar conectada, va a recibir datos de estas cámaras que están aquí, que están mirando lo que el trabajador hace. Se va a dar cuenta que el trabajador se desplazó a este lugar y la mesa de trabajo automáticamente se va a adaptar a las necesidades antropométricas desde el punto de vista de la altura del trabajador en ese momento. No sé si me siguen hasta ahí, como el puesto de trabajo es un puesto de trabajo dinámico y adaptable a las necesidades en ese momento. Y además de este elemento, hay otros elementos como el sistema de realidad aumentada, que sería lo que es este proyector que lo vimos, el proyector que envía luz al motor con los tornillos que vimos ahorita, sería el equivalente que le va diciendo dónde es que él tiene que ir insertando las placas de carbono sobre el ala. Esto que tenemos aquí es un robot colaborativo que va a llevarle al trabajador la placa, quiere decir que no tiene que moverse y desplazarse a ir a buscar la placa. Este robot está conectado al sistema, va a saber cuándo el trabajador necesita la placa, se la lleva y él la va a poner en el lugar que este proyector le va a indicar que tiene que ir poniéndola. Quiere decir que disminuimos la parte física y disminuimos de alguna forma la parte cognitiva del trabajador y adaptamos el puesto de trabajo a su necesidad. Esto que está aquí, el número 6, un poco menos evidente, en principio es una barrera de protección sonora y una unidad de microclima laboral. Este artículo, la referencia es un artículo que incluso no ha salido todavía, es una cosa bien novedosa y reciente para que tengan una idea. Estamos hablando de un artículo del año 2019 que todavía está por salir porque se va a presentar en un congreso en agosto. Yo obtuve este artículo por contacto directo con el autor en mi último viaje a Alemania y casualmente estaba trabajando todas estas nuevas tecnologías, pero esto da como una visión integrada, de alguna manera, por eso es que lo uso, para concluir de lo que podemos esperar del mundo del trabajo en un futuro. O sea, aquí es donde está, a esto es que está encaminada todas estas tecnologías. ¿Cuáles son las principales oportunidades que estas tecnologías nos presentan? Y eso es importante destacarlo y vamos a comenzar por las oportunidades, como les hablaba anteriormente. Hay oportunidades, pero también hay desafíos, pero vamos a comenzar con las oportunidades, digamos.
Estamos hablando de un aprendizaje facilitado y enriquecido. Cuando hablábamos, ¿qué tecnologías nos pueden ayudar en el aprendizaje facilitado y enriquecido? La realidad virtual y la realidad aumentada de alguna manera. Pero la realidad virtual, sin lugar a dudas, ofrece un gran potencial en la parte del aprendizaje. El acceso a la información técnica también, teniendo en cuenta que los elementos van a estar conectados, vamos a tener las instrucciones de trabajo directamente allí donde la necesitamos, y eso es importante que lo destaquemos. Vamos a concentrarnos también en actividades a valor añadido. Las actividades que no sean a valor añadido se las vamos a dar al robot colaborativo, y el ser humano se va a concentrar en actividades a valor añadido, y la organización del trabajo va a estar de alguna manera también simplificada. ¿Cuáles son los desafíos? Y aquí estamos ya prácticamente concluyendo la conferencia. Espero haber entrado en tiempo, me parece que sí. Los principales desafíos están encaminados o asociados sobre todo a los costos. Estas tecnologías, sin lugar a duda, y sobre todo porque no son lo suficientemente maduras. No sé si recuerdan, hoy en la actualidad todo el mundo tiene teléfonos inteligentes que son de precios relativamente abordables, pero cuando estas tecnologías salieron por primera vez, los precios eran realmente exorbitantes. Eso es algo que sucede con toda nueva tecnología, que durante la etapa de introducción, ya que los costos de desarrollo son muy elevados, los precios que los clientes pagan son muy elevados también. En la actualidad lo que sucede es exactamente eso. Representan inversiones económicas importantes que deben ser consideradas cuidadosamente en función del beneficio esperado. O sea, no es ir y comprar gafas inteligentes a lo loco y repartírselas a todos los trabajadores, porque esto va a resolver los problemas de manera mágica. Esa no es la solución. Por ahora hay que hacer un análisis y yo creo que siempre se deberá hacer este análisis para precisar en qué contexto, en qué puesto de trabajo y en qué cadena de montaje estas tecnologías tienen el mayor impacto y desplegarlas ahí donde tienen el mayor impacto. O sea, no es un despliegue como global. Hay elementos relacionados con la usabilidad, pues estas tecnologías no son todavía lo suficientemente maduras, y la compatibilidad con la tarea, el confort de uso y la adaptación queda por demostrar. ¿Recuerdan las gafas inteligentes de Microsoft? Habría que ver si trabajando 8 horas seguidas con esas gafas puestas todo el tiempo sería cómodo para el trabajador. Y por eso es que en el artículo que les mostraba anteriormente, la solución que proponen los austriacos está un poco encaminada a la proyección de instrucciones de trabajo directamente en el objeto de trabajo, y que no pase por las gafas inteligentes, porque ellos habían hecho algunos estudios y al parecer para puestos de trabajo que son relativamente fijos, donde el trabajador se desplaza poco, no es muy interesante tenerlos todo el tiempo con estas gafas, porque pueden haber problemas de confort, de usabilidad y este tipo de cosas. Esto es otro elemento que debemos considerar. Están los elementos relacionados con la seguridad, porque todos estos objetos o tecnologías van a estar interconectadas. Quiere decir que va a haber transmisión de datos del trabajador o de instrucciones de trabajo que pueden tener brechas de seguridad con respecto a la confidencialidad, y este es otro elemento que se deberá tener en cuenta. Está el elemento de la integración, porque ahora digo, cómo estas nuevas tecnologías de punta se van a integrar a las tecnologías y a los procedimientos y a los métodos clásicos, porque sin lugar a dudas va a haber una cohabitación que se va a dar en el trabajo, y vamos a tener que reflexionar no solo a la selección de la tecnología adecuada, sino a cómo esta tecnología se va a integrar con las maneras clásicas de producir. Entonces aquí hablamos del elemento de la integración de manera armoniosa al sistema de trabajo y a las tecnologías más clásicas preexistentes ya en el entorno. Y por último, los temas relacionados con la aceptabilidad, que bueno, son un poco en gran medida asociado también a la usabilidad. Los trabajadores y los supervisores deben apropiarse de la tecnología, y la gestión del cambio es un aspecto clave. O sea, aquí hablamos también del tema de que toda nueva tecnología o todo nuevo procedimiento que implantamos en una organización siempre hay un cierto rechazo, y esto es especialmente particular en poblaciones en las cuales los trabajadores tienen una determinada edad, porque los millennials y hay un grupo de una generación que está muy habituada a la realidad virtual porque ha jugado en PlayStation 4, y tú le dices, bueno, hoy vamos a formarte con realidad virtual, y ellos se van a poner muy contentos porque ellos lo toman como un juego. Pero si tú le dices eso a un trabajador que está a punto de retirarse, que apenas usa el teléfono inteligente, le dice, bueno, ahora te voy a dar estas gafas para que te trabajes de una manera súper adecuada y súper productiva, quizás pase menos. O sea, esto es un ejemplo con respecto a la aceptabilidad de esta tecnología. Desde el punto de vista de la práctica de la ergonomía, ya para concluir, ¿cuáles serían los principales desafíos? Bueno, en primer lugar,
el diseño del sistema de trabajo considerando el impacto de las nuevas tecnologías en las capacidades físicas y cognitivas del trabajo. Quiere decir que a partir de ahora los ergónomos no solamente van a diseñar teniendo en cuenta las limitaciones físicas y cognitivas del humano, sino que podrán contar con una serie de tecnologías que aumentarán estas capacidades. Y es algo que deberemos, que vamos sin lugar a dudas a tenerlos en cuenta, y es algo que yo debatía con el profesor Ricardo. Casualmente habíamos publicado algo en LinkedIn y habían algunos profesionales ergónomos que están un poco escépticos con respecto a estas tecnologías y qué es lo que pueden traer y los beneficios. Y un punto que nosotros siempre dejamos claro es que este es el futuro. De alguna manera es el futuro, lo que hay que gestionar cómo ese futuro va llegando poco a poco, y efectivamente habrá que considerar el impacto en el diseño de trabajo y en el diseño de los puestos de trabajo de estas tecnologías. Incluso lo podremos utilizar como un elemento interesante. Y digamos, un ejemplo clásico: tenemos un grupo de trabajadores que tienen que manipular productos y cajas que pesan 35, 40, 60 kilogramos. ¿Estos trabajadores están a riesgo o no? Es la pregunta que les hago. Está claro que sin importar la frecuencia a la que lo hacen, a la altura a la que toman la carga, esta carga a ese valor representa un riesgo. Y podríamos decir, bueno, vamos a diseñar la tarea, vamos a dividir los sacos de arena o el producto X, lo vamos a dividir en dos, pero muchas veces esas cosas no son factibles desde el punto de vista económico, y a veces los cambios que hay que introducir en la organización son demasiado abruptos o demasiado complejos. Y una solución o una herramienta que los ergónomos con las cuales potencialmente en algún momento vamos a poder contar es poder usar exoesqueletos que le van a brindar al trabajador unas capacidades mayores y van a poder realizar tareas con menor riesgo. Esto queda todavía por validar, porque como les decía, son tecnologías que se están introduciendo, pero podemos soñar con un futuro en el cual no solamente diseñemos para las limitaciones, sino que en determinados casos en los cuales sea un poco difícil rediseñar la tarea, rediseñar el puesto de trabajo, podemos contar con tecnologías que van a incrementar las capacidades del trabajador. Y eso es algo que debemos tener en cuenta los ergónomos en un futuro. Está también el tema del acompañamiento en el proceso de selección y despliegue de las nuevas tecnologías en el contexto de trabajo. Las compañías van a comenzar a hacerse muchas preguntas con respecto a todo esto, y nosotros podremos, si nos preparamos, si lo integramos en las formaciones, podremos ayudar a las compañías en este sentido. Está el tema de la comprensión del impacto en el trabajo y en el contexto de trabajo de estas nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el cambio, cómo se integran de manera armoniosa, como habíamos hablado. Y por último, cómo se integra efectivamente esta tecnología de paradigma 4.0 con los paradigmas más clásicos. Todos estos 4 elementos, yo diría, son centrales para el ergónomo comprender el impacto de esta tecnología y poder brindar un soporte a las empresas y compañías que van a pedir con mayor frecuencia la introducción de estas tecnologías nuevas, pero que no van a saber mucho cuál seleccionarla, cómo hacerlo, cómo introducirla. Y nosotros como ergónomos, como profesionales del mundo del trabajo, vamos a estar preparados, porque ya sabemos por dónde viene la cosa, para ayudar a las compañías a seleccionar la mejor estrategia con respecto a estas tecnologías. Y aquí termino mi presentación, y muchas gracias por haberme escuchado durante 1 hora, así que